a mis hermanos de Concepción y de otros lugares del país, sí, pero también a nuestros hermanos en mayormente los Estados Unidos, en algunos estados allí, que también se conectan con nosotros. Ya, como sabéis, los que han estado antes, decidimos la iglesia hace ya 3 domingos, creo, que esta hora que es de predicación del Evangelio en nuestros locales habitualmente, vamos a seguir usándolo el tiempo para predicar el Evangelio. Creemos que hay una gran necesidad de que nuestros amigos, que nuestros familiares, probablemente algunos viven con hermanos creyentes, con nuestros hermanos, puede ser que estén en otro lugar, también encerrados, y qué bueno que algunos hermanos están usando este medio para que ellos tengan acceso a escuchar el glorioso, bendito Evangelio. Así damos gracias al Señor. De esta forma, de alguna manera, debemos cumplir con el mandato del Señor. Quienes no saben, tal vez no han escuchado antes, el Señor antes de ascender al cielo, ya resucitado, y antes de ascender al cielo, despidiéndose de su discípulo, le dejó un mandamiento muy claro, muy potente. Es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. Y que la iglesia debe cumplir, y que cada creyente debe cumplir. Y probablemente no lo hemos hecho, tal vez en la medida que debemos hacerlo. ¿Y cuál es el mandamiento? El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra responsabilidad como creyentes, nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad en este mundo, uno de los propósitos por qué el Señor nos tiene en este mundo, es para que nosotros seamos sus mensajeros. Es para que cada hijo o hija de Dios sea un proclamador, un heraldo. Esa es la palabra, heraldo, un heraldo, uno que anuncia palabras, mensajes que no son propios, del cual el mensajero no es dueño. El dueño del mensaje es Dios. El Evangelio se llama el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de Dios para el pecador. Es un mensaje de Dios para todo aquel que está viviendo ahora, en estos instantes, mientras me escucháis, estáis lejos de Dios. Estáis sin salvación. Jamás habéis recibido perdón de todos vuestros pecados. Y la razón es porque no habéis creído en el Hijo de Dios. El apóstol Pedro en su primer mensaje dijo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. A los creyentes, a Pedro y Juan, los primeros en caer a la cárcel por causa del Evangelio, se les prohibió hablar en ese nombre. Se les prohibió hablar en el nombre de Cristo, hablar de Él, de la persona del Señor. Así tenemos que cumplir, mucho más ahora en los momentos que vivimos, mucho más ahora. ¿Cuántos están pasando a la eternidad sin Cristo, sin salvación? ¿Se ha preguntado dónde están? Usted que me escucha y que a lo mejor no es salvo, ¿usted sabe a dónde irá? ¿Usted sabe dónde va a estar por la eternidad? ¿Usted? La muerte no termina todo. No hay cese de existencia. No, la muerte es unirse de este mundo. La muerte es un abandonar, el cuerpo es un abandonar esta forma de vida para irnos o al cielo con Cristo si hemos creído en Él, o al infierno eterno si hemos despreciado su obra, su bondad por nosotros. Así, nuestra oración, nuestro deseo más íntimo y nuestra oración al Señor es que usted que está sin Cristo escuche este mensaje glorioso y abra su corazón. Dios le habla. No solamente por este mensaje, le ha venido hablando de muchas maneras, quizás de muchas formas, quizás a través de los años le ha hablado de una u otra manera.
pero usted aún no abre su corazón para creer este glorioso mensaje de salvación. El Evangelio es un mensaje. Quiero leer con vosotros en el Evangelio según Lucas, un conocido pasaje de los creyentes, cuyo título, por lo menos en alguna Biblia, dice Jesús sana a un paralítico. No es el único paralítico que sanó, pero este tiene algunas particularidades como todos los pasajes de la Escritura, pero me parece a mí oportuno mencionar algunas de estas particularidades en esa condición en la cual estamos. Versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio según Lucas. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, entre los que están escuchando la enseñanza, están sentados, este es su auditorio, están sentados los fariseos y doctores de la ley. Los fariseos era una secta, se cree la más rigurosa en los tiempos de Cristo cuando él vino. Y los doctores de la ley eran los maestros, eran los más conocedores de la Torá, la enseñaban. Así que este es por así decirlo, en cierto modo, a los ojos humanos, pareciera ser un selecto grupo, un selecto auditorio para escuchar la enseñanza del Señor. Y dice allí que los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres, mientras él enseñaba, sucede esto. Aparecen unos hombres, traen en un lecho, en una camilla, traen a un hombre que estaba paralítico. Procuraban estos, otro evangelio dice 4, procuraban llevarle adentro de la casa donde el Señor está y ponerle delante de él, delante del Señor. Y ya ustedes podéis imaginar cuál es el propósito que trae a estos hombres con este hombre enfermo y ponerlo a los pies o delante del Señor. Por supuesto, lo que andan buscando ellos es sanidad para su amigo enfermo. Pero, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, la casa debe estar absolutamente llena. Entonces subieron encima de la casa, fueron al techo, la terraza, en la forma de las casas de aquel entonces, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Señor o delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, al ver el Señor la fe de ellos, le dijo, hombre, otro pasaje dice, hijo, aquí creo que es joven, hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, pensar dentro de sí, murmurar tal vez entre ellos diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Refiriéndose al Señor, ¿quién es? ¿Quién es este que habla blasfemias? Por lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir? ¿Está perdonándole los pecados a un hombre? Y entonces estos fariseos y escribas dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? No hacer, decir. Se dice muchas cosas y fácil decir, ¿verdad? Es fácil hablar. Otra cosa es hacer. Esa es la idea aquí. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir,
levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Bueno, tus pecados te son perdonados, es fácil decirlo, pero no es fácil comprobar aquello. Pero muy difícil sería decir, levántate y anda, porque el hombre tendría que levantarse y andar. ¿Qué es más fácil decir? 24. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, un título que el Señor se apropió a sí mismo y que casi solamente Él se declaraba a sí mismo el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que sepáis que Él tiene autoridad, potestad, dice aquí, autoridad, en la tierra para perdonar pecados, tiene autoridad para perdonar pecados. Dijo ahora al paralítico, ahora se dirigió a él. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, el paralítico, tomando el lecho en que estaba acostado, así llegó, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, dan todo el crédito a Dios, glorifican a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. El Señor bendiga su palabra y quiero decir entonces algunas cosas durante el tiempo que tenemos, casi media hora. Quisiera primero que nada mostrarles o enfatizarles el poder del Señor. Eso es lo primero que leímos en el versículo 1. El Señor, versículo 17, lo primero que leímos fue al final, la última frase en esa casa. El poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Sabe quién está aquí haciendo esto? ¿A quién se describe los evangelios? El que nació en Belén, que fue criado en Nazaret, que por 3 años por lo menos recorrió mayormente las provincias de Judea y Galilea enseñando y a veces haciendo milagros. El que fue a la cruz, como vimos el domingo pasado, el que fue clavado a ese madero, el que siendo inocente, y quienes todos los que le juzgaron y aún el ladrón en la cruz dijeron, ningún mal hizo, el que está allí en la cruz, él es Dios, es Dios. El apóstol Juan en su evangelio comienza diciendo, en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? Antes que todas las cosas existieran, antes que hubiera un universo, solo Dios. Y dice, antes, en el principio era, ya existía, ya estaba, ya era, ya existía el verbo. Uno de los títulos para el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el verbo. Dice que el verbo era con Dios, estaba enfrente de él, en íntima, estrecha comunión. Dios es su Padre, Él es el Hijo eterno de Dios. Y luego dice, y aquel verbo era Dios. Era Dios. Y más adelante el apóstol dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, queridos, quien está aquí y haciendo lo que hizo, y hablando lo que habló, enseñando lo que enseñó, el que está aquí y que se dice de él que tiene poder para sanar, es Dios hecho hombre. Creemos en un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito
quien vino al mundo es el Hijo eterno de Dios. Quien no tiene principio es Dios, pero sin dejar su naturaleza divina, Él tomó forma humana, se hizo carne. El Espíritu Santo vino sobre María, hizo sombra sobre María, dice el Evangelio. Y entonces, en el vientre de María, el Hijo eterno de Dios tomó un cuerpo humano, un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, sin pecado. No fue engendrado por hombre. Qué tremendo, maravilloso. Nació en Belén, ya conocéis la historia. Sin dejar de ser Dios, asume una naturaleza que antes no tenía. ¿Cuál naturaleza? La humana. La humana. Y Él, estando aquí en la tierra, es Dios y hombre a la vez. Cuando muere en la cruz, muere. ¿Cuál hombre muere? Por supuesto. Luego resucita de entre los muertos, asciende al cielo. Él hoy está sentado a la diestra de su Padre en el cielo. Y Él es Dios y es hombre a la vez. No dejó de ser hombre por la eternidad. Seguirá siendo hombre. Por supuesto, eternamente Dios. ¿Cómo no va a tener poder si Él es Dios? Aquí, cual hombre, Él, por supuesto, siempre, Él se sujetó a su Padre que le envió. El poder de Dios está en Él para sanar. ¿Tiene Dios poder para sanar? Sí. ¿Él puede sanar cualquier enfermedad? Sí, por supuesto que sí. ¿Él puede terminar con esta pandemia así llamada? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Dios tiene poder. Y eso es lo primero que dice aquí este párrafo. El poder del Señor estaba con Él para sanar. Estaba enseñando. Pero al mismo tiempo, el escritor sagrado nos dice que el poder de Dios, el poder del Señor está sobre Él para sanar. Sí, Él puede sanarnos, pero a veces no lo hace. Y no lo hace porque Él es soberano. Si Él quiere hacerlo y terminar con todas las calamidades, las terminaría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene propósitos que no los conocemos, Pero Dios, Él es Dios, es hombre, pero aquí Él está en esta casa enseñando, pero al mismo tiempo Él tiene poder para sanar. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero mostrarle es el interés de estos amigos, la preocupación de estos amigos que muestran el interés del ser humano. ¿Cuál es el mayor interés del ser humano? Mayormente hoy. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Qué es lo que la gente generalmente pide? Muchas veces, a veces en dichos tan comunes, salud, salud. Otros agregan dinero y otras cosas, pero lo primero es, incluso a veces uno habla con alguien y dice, bueno, sí, que estamos con algunos problemas, pero, ¿sabe? Teniendo salud, estamos bien. Salud, sanidad, estar sanos. ¿Quién no quiere estar sano? Todos queremos estar sanos, por supuesto. Y aquí vienen estos 4 hombres amigos de él con toda probabilidad. El versículo 18, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuánto han caminado con esta camilla al hombro, trayendo a su amigo paralítico, paralizado, absolutamente allí paralizado, y lo traen. Su único objetivo es ponerlo delante del Señor para que el Señor lo sane, ¿verdad? Es más, fíjese que cuando el Señor, después debiera yo llamar la atención a eso, pero leímos que el Señor, al ver la fe de ellos, sí, eran hombres de fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Fe en que Jesús, aquí nuestro amado Señor, Jesús de Nazaret, que ya ha sanado a tantos paralíticos,
que ya ha dado la vista a tantos ciegos, que ha dado la vida a muertos, que ha hecho tantos milagros, que ha sanado a tantos enfermos. Ellos creen firmemente que Jesús sí puede sanar a su amigo enfermo. Por lo tanto, van con ese propósito. Parece que no tienen otro propósito. Su único objetivo es, queremos poner a nuestro amigo paralizado, paralítico, lo queremos poner delante del Señor para que el Señor le dé la sanidad que necesita. Buenos amigos, ¿verdad? Por supuesto, buenos amigos. Procuran que su amigo enfermo se sane, no cabe ninguna duda. Por lo tanto, iba a llamar la atención un poco a eso, pero hay algo que ocurre ahora y que llamará la atención. Yo pensé y dije las sorpresivas palabras del Señor. Esto sí que lo que Él dijo, esto sí que fue un trastorno para muchos que estaban allí escuchándole. Realmente fue algo sorpresivo y aún calificaron, la palabra del Señor la calificaron de blasfemias. Por lo tanto, para ese grupo religioso, mayormente fariseos y escribas, Cristo era un blasfemo. Dijo algo que no, es imposible que un hombre lo diga. Mire lo que ellos dijeron, lo que el Señor dijo, porque ese es el punto. Esta sorpresiva palabra del Señor. Bueno, los amigos, me salté el versículo 19, como no podían entrar por la puerta de la casa principal, tuvieron que ir al techo, hacer un forado, meter la camilla, hicieron tanto trabajo. ¿Cuánto amaban a su amigo? Lo único que queremos es que nuestro amigo sea sano. Bueno, versículo 20. Al ver él, el Señor, al ver él la fe de ellos, le dijo, ahora le habla al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Nadie esperaba esas palabras. No, nadie. Menos los fariseos y los escribas. Los discípulos tal vez menos. Los cuatro amigos. No, nosotros no vinimos a eso. El enfermo. ¿A qué fue? Yo quiero que me sanes. Pero el Señor no habla de la sanidad del cuerpo. No, para nada. Al ver la fe de ellos, se dirige al hombre y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le parece? ¿Qué de sus pecados? Le pregunto, respóndase en su corazón. Piense un poquito, medite en su alma. ¿Sabe lo que Dios dice? En su palabra, por supuesto, está escrito. Dios dice, por cuanto todos pecaron. Romanos, la epístola de Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. O la presencia de Dios es inalcanzable a causa de tus pecados, de mis pecados. Y lo que Dios dice es, todos pecaron. Pueden haber hombres o mujeres, aparentemente en sus vidas podrían ser mejores que otros, en la visión nuestra, en la apreciación nuestra. Pueden haber personas más generosas que otras, etcétera, etcétera. Decimos, este hombre es muy bueno, o decimos, esta mujer es muy buena madre, muy buen padre, muy buen hijo, muy buena hija. Y es cierto, por lo que uno ve. Pero sabe, usted tiene que saber esto. Cuando usted nació, cuando yo nací, nacimos pecadores. Porque nacimos de padres pecadores. Porque el pecado entró en el mundo. En Edén, Dios dijo a Adán,
Dios dijo a Adán y Eva, su esposa, de todos los árboles del huerto podéis comer, y serían miles. Edén, el paraíso, precioso sería, ¿verdad? No está en nuestra imaginación casi. ¿Qué dijo Dios? Ahí tenéis. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva fue tentada y comió y dio a su marido. Y ambos se dieron cuenta en ese momento que habían pecado contra Dios. ¿Cuál fue su pecado? Se llama desobediencia. ¿Qué dijo Dios? No comeréis de él. ¿Qué vio Eva? Un árbol codicioso, un fruto agradable, comió y se lo dio a su marido. ¿Y qué hicieron con la palabra de Dios? ¿Qué hicieron con el mandamiento de Dios? Lo desobedecieron, no les importó. Y se constituyeron en pecadores. Fueron echados del paraíso. Y al engendrar a su primer hijo, Caín, nació pecador. Engendraron un segundo hijo llamado Abel, nació pecador. Y Sed y otros más, hasta que llegamos a nosotros y nacimos pecadores. Después lo practicamos el pecado. Somos pecadores porque nacimos pecadores, de padres pecadores, pero al momento de ir creciendo, ese pecado que está en nosotros, que hemos traído al nacer, se manifiesta en pecados, en una vida, en algunos, en una vida más perdida que otros. Pero, dijo Dios ahí en Romano, por cuanto no hay diferencia, no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y gentiles, no hay diferencia entre uno y otro, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Entonces, lo que el Señor está haciendo aquí es fuertemente criticado por los religiosos de aquel entonces y dicen, habla blasfemia, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿No saben quién es? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es el que está hablando aquí diciendo, hijo o hombre, tus pecados te son perdonados? ¿Tú sabes quién puede perdonar tus propios pecados? El Hijo eterno de Dios. En una cruz, en un madero, fue clavado a ese madero. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó mis pecados en su cuerpo. Sobre aquel madero, mis pecados él los llevó. Y sobre él cayó el juicio de mis pecados, cayó sobre él cuando creí en él. Dios perdonó todos mis pecados. Esta gente dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Sabe? Están diciendo una gran verdad, ¿verdad? ¿O es cierto? Están diciendo una tremenda verdad. ¿Quién puede perdonar pecado? ¿Quién? Sino solo Dios. ¿Un hombre puede perdonar pecados? Bueno, yo puedo perdonar a alguien que me hace una ofensa. Alguien puede perdonar una deuda a alguien, ¿verdad? Alguien puede perdonar, etcétera. Sí. Pero solamente Dios puede perdonar todos tus pecados, todos tus pecados. Ya sea que viva, ya sea que tiene 20 años, 30 años, 40 años, no importa, no importa. Naciste pecador y eres pecador. Y lo que más necesitas tú es lo que el Señor le está dando a este hombre. ¿Qué era lo más importante para este hombre? Acuérdate, ¿a qué fue este hombre? ¿A qué fueron estos 4 amigos? Ellos fueron en busca de salud. ellos hicieron todo este esfuerzo grande, estos amigos, porque querían sanidad para el enfermo. Hay hombres y mujeres que gastan fortuna para ser sanados. Una vez el Señor se encontró con una mujer, más bien una mujer tocó su manto. Entre toda una multitud, llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad. Y lo que dice el Evangelio es que había gastado todo su dinero en médico y le iba peor.
había gastado todo. Y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿verdad? Lo que quiero decir, amigos, es que los seres humanos hemos trastocado las prioridades, ¿sí? Hemos trastocado las prioridades. A la prioridad más grande, la más importante porque es eterna, la hemos puesto en otro lugar o no nos importa. Hoy día la persona piensa en la salud, hoy día la persona está pensando en su trabajo, la persona está pensando en qué comer y no está pensando en su alma. ¿Qué de tus pecados? Vas a partir al más allá en cualquier momento. ¿A dónde irás? Si tus pecados no son perdonados, no puedes irte con el Señor. En el cielo el pecado no entra, pecadores no entran, entran pecadores perdonados por Dios. Y entonces el Señor dijo, estos hombres dijeron, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por supuesto. Y si Cristo está perdonando pecados a un hombre, y lo dijo aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate y anda. Sí, Él tiene poder para sanar, pero Él tiene poder para perdonar. Cuando Él nació, el ángel dijo a María, llamará su nombre Jesús. Significa Salvador, Dios salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, dice aquí el pasaje que es de esta gran verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si Él tiene poder para perdonar pecado, entonces Él es Dios. Pero yo quiero insistir, amigos, quiero insistir en aquellos que no son salvos. No importa quién es usted, no. No importa lo que haya hecho, no. Sabe, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la perdición del hombre pecador. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas su hijo o su hija. Dios quiere que tus pecados sean borrados, perdonados, limpiados. Y eso solamente lo puede hacer Dios esa obra. Nadie más. No son tus obras. No es que cambie de vida de hoy a mañana. No. Se trata de creer en el Hijo eterno de Dios. No te olvides, el que cree en el Hijo, dijo el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que se niega a creer en Cristo, el que cierra su corazón, aquel que no le importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aquel que desprecia no solo que Él vino a este mundo, sino que Él murió para salvar a los pecadores. Aquel que murió, sufrió por nuestros pecados y es despreciado por ti. No hay perdón. No puede haber perdón. Hay solo uno que puede perdonar pecado, es Dios. Nadie más que Dios. Tú puedes ir ahora a tu pieza si quieres. Puedes encerrarte si quieres. Puedes estar pensando en tu corazón que si eres un pecador o pecadora y que en esa condición, si tus pecados no son perdonados por Dios, no hay cielo para ti. Es imposible, es imposible. Dios ama al pecador. Dios quiere salvar al pecador y por eso el Hijo de Dios vino. Y lo último, y termino, le llamé yo a esto final glorioso, final glorioso. Porque el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante el hombre se levantó, se fue a su casa. Pero mire, el versículo 26, el último versículo del párrafo dice, y todos
todos. Sobrecogido de asombro, glorificaban a Dios y lleno de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Hoy hemos visto maravilla. ¿A qué se estarían refiriendo? ¿A que el hombre se levantó y tomó su lecho y se fue corriendo, saltando de alegría, dando gracias a Dios? ¿Estoy sano? ¿Estoy sano? ¿O sería porque antes el Hijo Eterno de Dios le había dicho, hombre, tus pecados te son perdonados? Le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Tu alma o tu cuerpo? ¿Qué es más importante para ti? Quiero decirte que tu cuerpo puede desaparecer, en un momento dado puede quedarse sin vida. Un cuerpo puede durar, una persona puede vivir 10 años, 20 años, 50 años, 100 años y un poquito más en algunos casos. Pero el alma es eterna. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de tu cuerpo y no te preocupa de tu alma? Preocúpate de tus pecados. Están contigo, los llevas, es una carga pesada. Si no has tomado conciencia, son los pecados nuestros que hicieron que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Por eso murió. Por eso murió. Porque Él en su cuerpo, dice Pedro, el apóstol Pedro en su epístola, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mis pecados han sido perdonados. 55, 56 años atrás, cuando yo creí que Cristo, el Hijo de Dios, de quien hemos leído, cuando yo creí que Él había muerto por mí, allí en la cruz, y que mis pecados Él los había llevado. Él cargó con mis pecados y sufrió el castigo de Dios que merecía yo. Lo sufrió Él por mí. Yo creí esa verdad. Cuando creí esa verdad, entonces Dios me limpió. Dios borró. Dios me perdonó. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Entonces, abre tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Tus pecados serán todos serán perdonados, serán borrados. ¿El cuerpo? El cuerpo se enferma, el cuerpo, la vida se termina en este mundo, pero tu alma es eterna. Entonces, preocúpate de tu alma. Preocúpate que eres un pecador y que necesitas urgente. La prioridad más grande es el perdón de tus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí. ¿Cuándo los perdona Dios? Cuando un pecador cree en su Hijo. En ese momento. Ahora, poco más tarde, no sé, ojalá ahora mismo, cree en el Señor Jesucristo. Dios va a perdonar todos tus pecados. No importa cuáles sean estos, Dios los va a borrar. Los va a borrar, los va a limpiar, los va a perdonar. Cree en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu Hijo. Bendito Hijo tuyo, santo, inocente, apartado de los pecadores. Pero vino. Anduvo en este mundo haciendo bienes, sanó enfermos. Pero la maravilla más grande, la gente decía, hoy hemos visto maravillas. La maravilla más grande es un pecador perdonado. La maravilla más grande es un pecador perdonado. La maravilla más grande que este pecador que ha hablado ahora, la maravilla más grande es que todos sus pecados han sido borrados, perdonados, limpiados por el Dios Santo, eterno, porque su Hijo Santo y eterno, bendito Hijo, se hizo hombre y murió para que en su cuerpo fueran llevados mis pecados. Señor, te suplicamos que bendigas
este mensaje en los corazones de aquellos que están ahora alejados de ti, pero que crean en el Señor para ser salvos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.